La Iglesia chilena se ampara en la ley canónica que establece un procedimiento de investigación de delitos cometidos por clérigos en su artículo 30. Allí tienen ese artículo publicado en pantalla. Indica: quien viola el secreto por dolo o negligencia grave provoca otro daño al acusado o a los testigos a instancia de la parte afectada o de oficio, sea castigado por el turno superior con una pena adecuada. Sobre esto justamente habla el secreto pontificio. Eso es lo que hay que levantar a la hora de ir a investigar. Hay algunos nombres de miembros de la Iglesia Católica que tuvieron un rol central para el inicio de las investigaciones. Las primeras denuncias que llegaron al Vaticano nombraban a Fernando Karadima, sacerdote chileno. Tanto la justicia ordinaria como la eclesiástica lo consideraron responsables de abuso sexual de menores cometidos en las décadas del 80 y 90. Sin embargo, Karadima nunca cumplió ninguna pena. Juan Barros, obispo chileno, como superior en la jerarquía, estuvo señalado de encubrir estos abusos sexuales de Karadima. Después de esos dos casos, se desencadenó la operación conjunta entre órganos de investigación chilenos y el Vaticano. Allí entonces, algunos de los puntos para tener presentes ahora que vamos a abrir el espacio de análisis ya con Juan Raúl Ferreira, analista internacional. Juan Raúl, digo, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, un gran gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Impunidad es la palabra, decíamos, que se repite ante estos casos. ¿Qué titular o qué palabra situaría usted para que los televidentes del mundo puedan tener una idea de la importancia del caso que estamos planteando hoy? Yo le agregaría impunidad en proceso de hundimiento. Y en esto es muy curioso porque la visita del Papa a Chile fue una visita que nos dejó a todos muy tristes, muy desalentados, porque el Papa terminó defendiendo al propio obispo Barros, que era el principal encubridor del padre Karadima, precisamente habiendo estado demostrado que incluso presenció alguno de estos abusos sexuales contra menores. Ahora, ese viaje fue un punto de quiebre, porque de regreso al Vaticano, el Papa, más allá de aciertos y de errores, que no me corresponde a mí, no es mi tema, el Papa toma conciencia de que había, no solo en Chile, sino en el Vaticano, una organización montada para engañarlo, que lo dejó muy mal parado ante sus propios feligreses en Santiago de Chile. Él allí ratificó su confianza al obispo Barros y al obispo de Osorno y al mismo tiempo al conjunto del clero chileno. Luego se entrevista con las 3 víctimas que se había negado a recibir en Santiago, los recibe en Roma. Después que los recibe, hace público su anuncio de que se va a investigar el caso hasta las últimas consecuencias, con algunas connotaciones incluso que causaron mucho temblor en el Vaticano, como por ejemplo cuando uno de ellos confiesa su homosexualidad y el Papa le dice: eso no es una confesión, eso es como tú eres y yo te quiero como sos, tú te tienes que querer como Dios te hizo y los demás te tienen que aceptar, respetar y querer como eres. Esto en la tradición eclesiástica no deja de ser un sacudón muy grande. Entonces yo creo que ahí se entra en una segunda etapa, que es la de la investigación. Pero ya se investigan 2 cosas distintas: los casos de pediatría, pero también la organización montada en el Vaticano mismo y en la Iglesia chilena muy especialmente para ocultar organizadamente desaparición de documentos, desacreditación de testimonios. No deja de ser curioso que hasta ahora daban la cara públicamente solamente 3 víctimas y bueno, ya hay 107 casos que están siendo investigados, pero hay más de 650 denuncias formalizadas ante la justicia. Esto ha traído un cambio en la justicia chilena también, que en primer lugar se amparaba en el tema del secreto canónico, pero que también en el caso del padre Karadima fue paradigmático esto, hablaba de la prescripción de los delitos. Hoy la justicia chilena prescinde de estas 2 características y va al fondo del tema.
Y esto yo creo, por las noticias de los últimos días, que va a tener consecuencias que van mucho más allá de Santiago de Chile. Hace 48 horas el Papa le quitó el carácter de cardenal al primado de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Un cardenal ya emérito, a punto de retirarse, lo expulsa como cardenal, lo condena a 15 años de penitencia religiosa, pero además le pide a la Iglesia de Estados Unidos que haga la denuncia ante la justicia penal americana. Quiere decir que yo creo que esto ha sido una verdadera conquista de la gente en Chile cuando fue el Papa. Y sabes que yo tengo la convicción de que la gente defiende mucho más lo que conquista con su lucha y con su esfuerzo que lo que le es dado por gracia. Entonces, esto que ha sido conquistado por la gente, creo que ya no tiene marcha atrás. También, ¿cómo implica esto en la vida de los ciudadanos chilenos católicos? Porque ya sabemos la incidencia de la Iglesia Católica tradicional, desde que Cristóbal Colón bajó con la cruz en el barco, en el día a día. Hablamos, me decías que tras la visita papal quedó un sentimiento, un sinsabor. Quiero preguntarte ahora, a medida que aparecen esta cantidad de expedientes y de informaciones, ¿cómo repercute esto en la vida de los chilenos católicos? Bueno, yo creo que hay que distinguir que hay dos clases de chilenos católicos. Ya estando el Papa en Santiago de Chile, hubo un sacerdote que vive en los barrios más marginales y que conocía la realidad y que dijo públicamente ante la prensa, el Papa se equivocó. Entonces, creo que hay una iglesia de base, hay una iglesia progresista que supo tener su máxima expresión en el cardenal Silva Enríquez en los años de la dictadura de Pinochet, y hay una iglesia profundamente clasista que representa a los sectores más poderosos, que también representa fuertes intereses económicos en Chile, y creo que ambos sectores van a reaccionar de una manera distinta. Para este pequeño grupo de base que va a modestas parroquias en las villas y que generalmente va para enfrentar a su propia jerarquía eclesiástica, repito, esto es una gran conquista y la van a defender como tal. Estoy convencido de eso. Pero la iglesia conocida, la cúpula, hay que ver que el Papa aceptó solamente 4 renuncias de obispos, pero no rechazó aún las demás. Yo en lo personal creo que no va a tener más remedio que terminar cambiando toda la jerarquía episcopal, porque quien más, quien menos, en una comunidad que además se reúne a tratar el tema casi que mensualmente, nadie puede tirar la primera piedra de que no participó del ocultamiento de estos hechos. Entonces creo que se van a separar, acá en Uruguay decimos los bagres de las tarariras, que son 2 clases de pescados que tenemos. Se van a separar y van a ver quiénes acusen al Vaticano de comunista, de cualquier cosa. Pero va a haber una iglesia de base que va a tener abierto la posibilidad de seguir luchando para nuevas conquistas, como por ejemplo que estos sacerdotes progresistas puedan ir accediendo, como en algún momento fue, a los cargos jerárquicos más importantes. Y repito, creo que esto ha tenido una repercusión tan grande que se ha transformado en una vergüenza no solo para la Iglesia como institución, sino él mismo lo ha dicho, para el propio Papa Francisco, que es un Papa que ha sacudido en otros temas mucho al mundo, y creo que lo está forzando y lo va a terminar forzando a tomar medidas mucho más graves que las que hoy se prevén y se anuncian. Gracias, Juan Raúl. Yo lo pongo un poco más extenso y digo, es una vergüenza para nuestra raza humana realmente. Y todavía nos seguimos proclamando humanos. Hasta la próxima. Gracias por esa información tan valiosa. Muchas gracias a ustedes y es un gusto estar siempre acompañándolos.